Bueno, pues buenos días a todos. Vamos a dar inicio a esta conferencia. Eh, Les comento que como director de la Universidad Pedagógica Nacional, unidad aquí 011 Aguascalientes, cuando el doctor Salvador Camacho nos hizo la invitación de colaborar con el evento, pues nos dio mucho gusto poder colaborar y, y apoyar en la organización y en todo lo que este evento representa. Para mí es un gran honor presentar a la doctora Ann Staples en esta conferencia magistral, en este último día de actividades del 14 Encuentro Internacional de Historia de la Educación. Les voy a decir nada más algunos detalles de su currículo. Ella me pidió que fuera muy breve para más bien pasarle el micrófono y que ella nos comunique su conferencia. La doctora Ann Staples es doctora en Historia de México por el Colegio de México. Desde 1976 es profesora e investigadora en el Centro de Estudios Históricos de esa misma institución. Sus temas más amplios pues, de investigación son historia de la educación, historia de las relaciones Estado-Iglesia, historia de la vida cotidiana e historia de la minería. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, a la Academia Mexicana de Ciencias y es miembro del Consejo Editorial de Historia Mexicana del Colegio de México. Pues es una gran persona investigadora, además es formadora de investigadores y es un referente fundamental y obligado para quienes estudian o estudiamos historia de la educación. Sin más preámbulos, vamos a dar inicio a esta conferencia titulada Apuntes sobre la nueva historiografía educativa. La dinámica es, la doctora dará lectura a su conferencia, al final habrá un tiempo de preguntas, para ello hay un micrófono y algunas tarjetas, entonces ya al final habrá un momento para interactuar. Bienvenida, doctora Ana. Muchísimas gracias por esta amable introducción y les agradezco mucho que un sábado en la mañana, después de 3 días muy intensos de conferencias y de paneles y de ponencias, todavía tienen ánimo para venir a estar aquí conmigo esta mañana. Muchas gracias. Este encuentro ha sido como un maravilloso banquete con una enorme variedad de platillos que saborear. La amplitud de los temas y la profundidad de las investigaciones dejan a uno más que satisfecho. Pero hace falta el postre. Había pensado en hablar de 3 libros en particular que para mí representaban los últimos avances en la historia de la educación en México, pero me quedaría muy corta. Más bien, debo hacer la relatoría de este encuentro. Los trabajos presentados aquí nos dicen por dónde va actualmente la investigación. 3 conferencias, 25 paneles, 44 mesas y 6 sesiones de presentación de 26 libros, 3 talleres, una exposición fotográfica, entre otras actividades, han convertido el evento en uno de los más completos que se ha ofrecido en el país. A los organizadores, que yo creo que todavía, sí, ahí está el doctor Camacho, a los organizadores y a todo su equipo, un agradecimiento que tendría que ser del mismo tamaño que todo esto, es decir, enorme. Y sobre todo si lo comparamos con las primeras jornadas sobre historia de la educación que tuvieron, ahorita me recordaron, en Jalapa primero y después en Toluca en 1978, y donde yo pude hablar de algo tan general como la educación en las primeras décadas del México independiente. Esto nos permite darnos cuenta de la especialización en este campo de conocimiento y sobre todo el conocimiento concreto de etapas y lugares que, por falta de documentos o por falta de investigadores, permanecían en la oscuridad. Vamos conociendo más a México en toda su variedad, sabores, textura y demás características, y en cuanto a la educación, mucho más que su historia institucional, que ya de por sí es un gran avance. Hemos penetrado en los vericuetos del desarrollo regional, en la personalidad de cada lugar, en la influencia de su historia personal, de su geografía y de su clima. Vamos contestando las preguntas de por qué la educación formal prospera en unas zonas y en otras no.
¿Por qué hay recursos y la voluntad de dedicarlos a la escuela en unas regiones y no en otras? ¿Y cómo se transmite la educación informal, la iletrada, la que llega más a fondo a la gente en distintos tipos de comunidad? México es un mosaico de idiomas, etnias, costumbres y mentalidades, y la educación obviamente refleja y transmite este mosaico. Por mucho que se haya tratado de centralizar la educación para que fuera un medio para homogeneizar la población y darle un sentido de nacionalismo unificador, y por mucho que los medios actuales de comunicación lo han facilitado, no cabe duda que estamos lejos de ese ideal que en sí es cuestionable. Quisiera referirme a temas que han surgido con fuerza desde aquel año en Jalapa y después en Toluca, en mi lejana juventud. La educación informal, la transmisión de valores, la cultura iletrada, la voz popular, han tenido más impacto que la educación formal en el país, que por lo menos hasta el siglo XX era en su mayoría analfabeta, y puede que hasta la fecha, si lo pensamos en términos de alfabetismo funcional. La influencia que ha tenido esa voz popular en su acepción más amplia sobre la cultura letrada y sobre todas las manifestaciones de la cultura, incluyendo la más alta, es innegable. Identificar los cruces y los puentes entre estos dos sectores de la población, la letrada y la analfabeta, ayuda a explicar la historia misma del siglo XIX y del XX, también del XXI. Empieza con una demanda o exigencia de letras que no había existido anteriormente. Un buen día, las autoridades militares decidieron que no era compatible con el avance del siglo XIX que un miembro de una corte marcial no supiera leer y escribir. Y otro día, los diputados dictaminaron que, para ser regidor de un ayuntamiento, también. Desde luego, a una escala mucho más grandiosa, recordamos que la Constitución Política de la Monarquía Española de 1812 promulgó un artículo que prohibía el ejercicio de los derechos de ciudadanía, aunque no la ciudadanía en sí, a los nacidos a partir de ese momento, que llegando a los 18 años de edad no supieran leer y escribir. La línea divisoria entre la cultura escrita y la oral se había dibujado de una manera mucho más extendida, aunque no más profunda que en tiempos anteriores. Ni decir que los cultos que sabían leer y escribir vivían en un universo mental distinto a los que no. Pero la peculiaridad del siglo XIX en México y en muchos otros lugares fue el hecho de que esta división entre los que sí y los que no marcaba la diferencia entre los que tenían derechos y los que no, y en un sentido más amplio entre los civilizados y los que no lo eran. Ya no fue nada más cuestión de ser indio, negro, de las castas o vivir en zonas rurales o aisladas, frente a los que vivían en la ciudad, sede de la civilización por definición. Se agregó otro elemento, ser poseedor de la cultura letrada, poseedor de la lectura letrada, a las características de un ser humano progresista, perteneciente al Partido del Progreso, como lo llamó José María Luis Mora, aunque no era un partido político, sino una manera de ver la vida. El ser analfabeto impedía subir la escalera del positivismo, de ascender de una estadía primitiva metafísica a una positiva. Las tensiones creadas por el conflicto entre dos sociedades, una con dominio de las letras, otra carente de ellas, reforzó el desprecio con el cual una veía a la otra. Nada más imposible para el florecimiento de la democracia que una población inhabilitada en sus derechos electorales y laborales. También esta situación
no hacía más que subrayar la diferencia en términos de oportunidades y de esa esperanza utópica de una sociedad igualitaria. Entre más conciencia de la separación entre los que sí y los que no, más distancia había que correr para ver al prójimo como digno de un trato justo, a la hora de la leva, de pagar impuestos, de tener acceso a trabajos mejor pagados. No se trataba de iguales oportunidades en la escuela, puesto que la pública era para los niños pobres, así como otros servicios públicos, como hospitales o asilos. Una escuela lancasteriana en Veracruz, por ejemplo, tenía un letrero que decía, y le cito, para los niños pobres del municipio. Ningún padre de familia que no se considerara pobre enviaría a su hijo a semejante escuela. Y hablando de letreros, el siglo XIX mexicano es el de la proliferación de letreros. Algunas ciudades empezaban a ponerles señales con nombre a la calle o a las calles. Algunos negocios no colgaban solamente la imagen de una vela, sino un letrero anunciando que era una cerrería y cuáles eran los precios. Y así por el estilo. Incluso se formaban comisiones para corregir la ortografía, so pena de multa de parte del ayuntamiento si el negocio no hacía caso. De manera que la cultura escrita fue invadiendo la cultura popular y poco a poco la voz popular se empezó a expresar en forma escrita. Uno de los exponentes de este fenómeno fue Antonio García Cubas, quien recreó el habla popular en sus relatos. Tuvo un doble propósito, tal vez no consciente. Uno, conservar para nosotros esa habla. Él mismo insistía en que sus escritos eran para preservar la memoria de costumbres que estaban desapareciendo. Y otro, tal vez hacer menos chocante a los que se preciaban de hablar correctamente el modo de expresarse del pueblo. El mismo García Cubas no estaba tan seguro de esto, ya que usaba términos denigrantes para referirse a esa manera de hablar. Y falta recordar que el darwinismo social andaba en el aire. La idea de que si esta gente, el pueblo, y sobre todo los indígenas, no aceptaban formas correctas de hablar, vestirse, comer y vivir, estaban destinados a desaparecer. Pero en el fondo hubo una aceptación a medias de que el pueblo era poseedor de cierto conocimiento. Y el poner los diálogos en un texto impreso, escritos a su manera de hablar, era reconocer ese mérito. Es mucho más clara esta idea relacionada con la medicina, puesto que el conocimiento ancestral de la medicina indígena fue apreciado por los conquistadores y todas las clases sociales desde aquel entonces, a pesar del absoluto y después relativo rechazo de la profesión médica. La nueva historiografía ha tomado en cuenta en libros como Voz Popular de Lesueur que la enseñanza de los oficios es una intersección entre el trabajo manual y las letras. Los aprendices aprendían haciendo, pero andando el siglo XIX se creía que enseñar a leer y a escribir mejoraría el nivel de los empleados de un taller o fábrica, que podrían gastar sus horas de ocio con lecturas que elevarían y cultivarían su espíritu, en vez de estar a los gritos y contando malos chistes obscenos en la cantina. Tal es así que en una memoria del gobierno federal de 1849 se propuso la creación de gabinetes de lectura, justamente para que los obreros no fueran a dar a las cantinas. Leer y escribir daría entrada a las buenas maneras, a la urbanidad, a la cortesía, a la responsabilidad hacia el trabajo, a ser puntual, respetuoso, honrado y aprender a contener los ímpetus naturales al desorden, a las mujeres y a la borrachera.
Los ilustrados y sus herederos, los liberales, creyeron que las letras eran una vía para moralizar la sociedad, pues libraba al individuo de los vicios mediante el uso de la razón. Nos hace recordar la ilusión invertida en la enseñanza del dibujo, que también, pensaban los ilustrados, llevarían a los artesanos a hacer mejor su trabajo y a las mujeres a llenar sus horas de ocio con deliciosa creatividad, dando por resultado una sociedad más industriosa y para las mujeres más feliz. Buscar los motivos que explican la fundación de nuevas escuelas también llama la atención actualmente a los historiadores. En Guadalajara lo que querían en el siglo XIX era combatir la vagancia, favorecer el desarrollo industrial al evitar la importación de manufacturas y crear buenos y obedientes creyentes y ciudadanos, lo de siempre. La panacea de una república estable, próspera y feliz. Puras ilusiones. Pero el Estado no financiaba el proyecto. La Escuela de Artes y Oficios recibía dinero en gran parte de la caridad privada. Para variar, el Estado proponía un gran plan, pero sin los recursos necesarios para llevarlo a cabo. Lo que sí quería era controlar el tipo de enseñanza dada a los artesanos, y para eso lo ideal era sacarlos de los talleres, donde aprendían bajo la dirección de oficiales experimentados, y meterlos a escuelas con maestros aprobados por el ayuntamiento que les enseñaría a leer y escribir, es decir, que mezclarían el aprendizaje manual con el libresco. El plan no tuvo éxito y los jóvenes seguían asistiendo a los talleres, donde aprendían por imitación a lo largo de varios años, durante los cuales vivían con el maestro bajo su disciplina, fuera bueno para la enseñanza o no, sin ninguna garantía de buen trato, como tampoco lo hubo en la escuela. Le interesaba al Estado romper el poder cooperativo de los exgremios, pero no hubo ninguna posibilidad de hacerlo mientras no estableciera y financiara una verdadera educación técnica. Los artesanos siguieron perteneciendo a un mundo ágrafo, jerarquizado, tradicional y religioso. La educación fuera de la escuela, nos hemos dado cuenta, es más impactante para la población que la formal. Es en la calle donde conviven letrados e iletrados, ricos y pobres, hombres y mujeres. Había antecedentes de esa vida en la calle, de rebeliones estudiantiles callejeras durante los 1840, cuando los estudiantes de medicina alebrestaron a los de minería para denunciar a voz en cuello las medidas disciplinarias inaceptables. Y lo hacían todavía más cuando había fiestas, como para proclamar el triunfo de la Revolución de Ayutla. En una acción más que simbólica, la multitud destruyó la imprenta del periódico El Universal. No siempre fue apacible el cruce entre letras y voces. En esta ocasión, ganó la voz. Al dar un brinco de 37 años, otro movimiento popular dio motivo a la reunión, nuevamente en la calle, de estudiantes y de obreros. En este caso se aliaron en un momento antireeleccionista de forma mutuamente ventajosa, ya que los grupos populares aportaron números y los estudiantes aportaron textos. Juntaron dos elementos esenciales para una protesta: la multitud, que impone por la fuerza, y la pluma, que es más poderosa que la espada. Ambos buscaron legitimar sus demandas con el apoyo del otro. En este juego de complementariedad, los periodistas desempeñaron un papel clave, ya que se constituyeron en puente entre la palabra escrita y la voz sin letras. Consolidaron las ideas expresadas por los trabajadores, haciéndolas comprensibles al público lector, que al mismo tiempo empezó a entender los reclamos políticos de aquellos. Es uno de los varios ejemplos de alimentación cruzada
de un grupo hacia otro. Pasó lo mismo durante las celebraciones del grito de independencia de 1887, entre 1887 y 1900, cuando se iba incrementando el odio hacia los españoles. La relación precisa entre escritura y voz popular es menos obvia en este caso, pero lo infeccioso del sentimiento de rechazo hacia los cachupines desempeñó el mismo papel de hacer coincidir los intereses de ambos grupos. Procurar tapar el profundo descontento popular con el control gubernamental de las fiestas patrias fue una política del gobierno de Díaz, pues logró que se dejaran de lado a los gremios y las asociaciones que tradicionalmente organizaban las fiestas patrias para someterlos a un guión preparado por el gobierno que subrayaba la concordia y la paz social bajo la benevolencia de Díaz. El aspecto moralizante de la lectura es un punto que la historiografía actual ha podido rescatar. Por ejemplo, la idea de que se puede salvar a las prostitutas del oficio más antiguo mediante la lectura forma parte de un concepto más amplio, aplicable a toda la sociedad. Solo diré que forma parte de esta idea de que ingresar a la cultura escrita eleva el nivel moral de quien lo practica. Esta creencia sigue con nosotros, a pesar de las evidencias en contra. Pasa lo mismo con la idea de la ilustración. Cuando todo el pueblo tenga ropa para cubrir su desnudez, decían los ilustrados, este pueblo será feliz. Prácticamente todo el mundo tiene con qué vestirse ahora, y esa felicidad, la común, no la individual, no se ve en ninguna parte. Cuando todos conozcan sus derechos y obligaciones, igualmente, decían los ilustrados, serán felices. Y tampoco ha ocurrido así. Los anhelos de los ilustrados no se cumplieron. El introducir al pueblo a la cultura escrita no ha sido una panacea. Ha enriquecido la cultura así en general, con la incorporación de la manera de vivir popular, y el pueblo se ha beneficiado en algo de la cultura académica o formal. Pero esa felicidad que buscamos, o esa sociedad perfecta, es intangible e inalcanzable. El esfuerzo que se hizo por combinar las dos, la cultura letrada y la iletrada, con la esperanza de democratizar, es decir, promover la igualdad social, motivó la educación formal, pero estamos lejos de haberlo logrado. Entre los libros presentados en este evento en Aguascalientes y que muestra el camino de la historia actual, 5 tratan de las normales y de sus maestros, tema que sigue estando en las noticias por razones obvias y trágicas. Las materias enseñadas captaron la atención de 8 autores, más otro que hizo un estudio relacionado con el siglo XVIII. 3 estudiaron la práctica docente en distintos periodos. Hay un trabajo sobre Chiapas, 3 sobre Hidalgo, 1 sobre Chihuahua y 1 sobre Oaxaca. Llama la atención que todavía faltan más estudios sobre la educación en todas las acepciones de la palabra en las otras regiones del país. Y este dato fue notorio en la presentación que hizo Jesús Márquez hace un par de días de los estados, y sus colegas, de los estados que entre 2002 y 2012, por ejemplo, no reportaron ningún producto de investigación historiográfica o sobre la historia de la educación. Laicismo, nacionalismo y redes del saber redondean las áreas trabajadas en los libros que nos han presentado aquí. Desde luego, no son todos los publicados últimamente, pero nos dan en cápsula una idea de los caminos recorridos por la investigación en los últimos años. Uno de los 2 libros de la coordinación o pluma de María Esther Aguirre, presentados ayer aquí, narra historias de distintos países, pero como temas
pero con temas comunes. Las que se refieren a México tienen que ver, por ejemplo, con la biografía intelectual de Antonio García Cubas, que es otro aspecto o nuevo o no tan nuevo de la historiografía educativa, que estudia temas más cercanos a la historia intelectual, de la vida cotidiana, de biografías, como las de Laura Méndez de Cuenca o Gregorio Torres Quintero, perdón. Hay una constante a lo largo de la historia moderna del país: la correlación entre pobreza, ignorancia y delincuencia. Es un problema de gran actualidad. La falta de oportunidades para los jóvenes, que aquejó también a la recién fundada República Mexicana desde 1821, y para irnos mucho más atrás, con la primera generación de mestizos nacidos a raíz de la conquista, aquellos jóvenes de madre indígena y padre español rechazados por ambos, sin futuro, sin arraigo, sin nada. La solución desde aquel entonces fue la escuela, en este caso el Colegio de San Gregorio. En el siglo XIX se habló mucho del tema sin establecer suficiente número de escuelas que cubriera la demanda. Y en el siglo pasado y en este, como ya sabemos cómo está la situación, la vagancia, el bandidaje, el robo pequeño y grande fueron respuestas a la extrema pobreza del siglo XIX mexicano, lo que se olvida con demasiada frecuencia. Otro factor poco visto en nuestra historiografía es la influencia de la madre, su estabilidad económica y emocional, lo que debe tomarse en cuenta como elemento decisivo en el éxito o fracaso del joven. Siempre he pensado que las tasas de mortandad materna, el tamaño de las familias, lo endeble de su vivienda, y estoy pensando en la biografía que nos hizo Mara Rodríguez sobre, bueno, representamos con Mara Rodríguez, sobre Torres Quintero, de cómo vivía en Colima, por ejemplo, la lejanía en que vivían de los centros poblacionales, el índice de enfermedades, no solamente de la familia, sino de los alumnos mismos, son elementos que no hemos tomado en cuenta en la historia de la educación. Explican las causas de la falta de asistencia a la escuela, el bajo aprovechamiento, la mala preparación de los maestros, el decaído estado físico del edificio de la escuela o el edificio rentado que fungía como tal. Lo que rodea a la escuela, que apenas empezamos a tomar en cuenta, explica en parte su desarrollo o fracaso. Este edificio está ubicado en el desierto, rodeado de lodazales, hay gavillas en el vecindario. ¿En qué situación se encuentra? Todo esto no es una novedad. Como dice uno de los textos del libro de María Esther Aguirre, de la pluma de Rosalía Ruiz Zúñiga, no sé si está aquí, y de Juan Leva, desde hace medio siglo, y les estoy citando, se acepta que el entorno socioeconómico y familiar del estudiante es decisivo para los resultados del aprendizaje. Ya lo sabemos, pero todavía no nos hemos adentrado mucho en el estudio de esa vida cotidiana que explica el impacto de comer 3 veces al día o una vez y a medias, o no tener que cuidar, o tener que cuidar a los hermanitos y darle de comer a las gallinas y al puerquito, o cuidar a las vacas, ovejas o chivos en el campo. Porque había muchachos que lograban hacer esto, todo esto, y todavía aprender algo. Pero había un número mayor todavía que solo podían dedicarse a las labores domésticas. Además, carecían de ropa adecuada y aún menos de zapatos para poder asistir con un mínimo de decencia al salón de clases, que podía estar a 1 hora o más del camino de su casa. Las fotografías que están en la exposición montada por Arreste se nota, bueno, son fotografías de 2015 y ahí hablan de las
3 horas que tardan los niños para llegar al internado cuando regresan del fin de semana, de ir a sus casas. Todavía no tejemos muy fino en estos asuntos. ¿Qué tantos habitantes radicaban lejos de las escuelas? ¿Cuánto caminaban los niños para poder llegar a ellas? Sabemos también que se mantenían abiertas la escuela en zonas rurales unos 5 meses cuando mucho, pues en tiempos de lluvias o de siembras o de cosecha era inútil esperar la asistencia de los niños. Rosalina y Juan, en este mismo artículo, subrayan un hecho al cual no le hemos dado suficiente importancia, que la superación académica no es tanto por el sistema escolar en sí, sino porque el nivel educativo nuevamente de la madre, me parece fundamental el punto, que este nivel ha mejorado. Y este punto nos recuerda lo que decían los pensadores del siglo XIX, que había que educar a la mujer para que fuera educadora de sus hijos. Luego el Estado se apropió de este papel, pero en el fondo tenía razón. Es la madre la primera y la mejor educadora. Rosalina y Juan se preguntan, nuestro interés por la educación formal, y les cito, ha impedido mayor reflexión en torno a lo que quedaba fuera, y les cita, de ella. Y una de las novedades historiográficas es hacer mayor hincapié en eso, en lo que flota en el ambiente, en lo que sucede dentro del hogar, aunque actualmente sea cada vez menor la comunicación entre los miembros de una comunidad doméstica, a menos de que sea por Facebook. Continúan los autores. La mayoría de la población, les cito, reproduce y amplía sus saberes al margen de la escuela. Así fue antes y así es ahora. De modo que la nueva historia de la educación debe ir mucho más allá de la escuela para entender cómo se transmite el conocimiento sin la letra escrita, sin maestros, sin sistematización, sin todos esos valores antiguos de emulación, orgullo de escuela, competencia, etc. Dicen Rosalina y Juan, y les cito, la mayoría pues se educa en el día a día y al margen de la escuela. Los medios de que se vale esta transmisión informal de conocimientos son la tradición oral, el ejemplo y los géneros discursivos populares. Y agregaría yo, mediante la música, la conversación de los amigos, los anuncios, los discursos de los líderes o de los ídolos. Es evidente que, les cito, la mayoría iletrada ha conseguido importantes logros en su intercambio e interacción con los letrados y ha formado formas de comunicación tanto para efectuar peticiones como para exigir el cumplimiento de promesas, dirigirse a ellos, dialogar, retarlos, criticarlos, burlarse de su actuación. En el libro que mencionamos al principio, Voz Popular, estos autores recogen el interés por escuchar la voz no letrada, como lo hace Marcela Dávelos en otro libro que se titula Los letrados interpretan la ciudad, los barrios de indios en el umbral de la independencia. La gran pregunta es, ¿se logra escuchar esa voz? Es un reto porque a veces ni hablamos el mismo idioma. Además, nos enfrentamos a SCAS, una palabra que acabo de aprender, ese mecanismo mediante el cual la voz se convierte en palabra escrita, largo tiempo después de ser pronunciado. ¿Qué nos dice esa voz? ¿Cómo se han educado las mayorías por sí mismas, ya que el Estado no ha tenido la capacidad ni la habilidad para hacerlo? Otro autor prolífico cuyas obras cubren desde Puebla, ciudad renacentista, hasta los años 1940-73, es Jesús Márquez, aquí presente. Dentro de sus investigaciones novedosas que señalan la ruta inexplorada de temas poco tratados, su trabajo subraya las diferencias regionales y la autonomía con la cual tomaban decisiones o mostraban maneras de poner en práctica o no directivas del centro del país. Puebla, durante esos años,
los últimos que cité, y le cito, se destacó por el predominio de una cultura e ideología social cristiana que complementó y dio un sentido más amplio al cacicazgo avilacamachista, un nacionalismo conservador difundido a través de la escuela, el culto a la bandera. Pueblo es ejemplo de un estado en el cual la educación formal era la única opción para muchos niños. Y le cito, en 1938 el gobierno del estado informó que Puebla tenía una población escolar cerca de 250,000 habitantes, pero solo recibían atención poco más de 60,000. Nuevamente estamos buscando pistas para entender la educación que realmente contaba, la que recibía esos casi 200,000 niños poblanos. Otro aspecto novedoso de la historiografía educativa es el que toma en cuenta los grupos nacionales radicados en México. Se han hablado mucho de la educación indígena, como si fueran grupos apartados de lo mexicano, pero los que realmente sí lo son los grupos nacionales. Se han hecho algunos estudios desde adentro, de escuelas particulares como en Madrid, o como la Escuela de Madrid, o el colegio americano, el japonés, el francés, o de los judíos. Y desde luego la construcción, y les cito, la construcción de espacios sociales y comunitarios corresponde no solo a los judíos, sino a cualquier agrupamiento, sea étnico, vecinal o familiar. Faltan más estudios para entender cómo la recreación de un modelo educativo extranjero refuerza la separación entre poblaciones nativas e emigrantes. Y le cito, el caso de la comunidad judía sirve como analizador para problematizar cómo se produjo y produce la integración de la diversidad en la historia de México, al emplear la categoría de saberes de integración. En estas nuevas historias, las fuentes no tienen que ser documentales. Pueden ser objetos mostrados en una exposición universal, pinturas, muestras de costura, uniformes viejos, edificios escolares en uso o en desuso. Solo la imaginación pone límites a lo que puede ser esta nueva historiografía educativa. Son las fuentes materiales, la cultura material educativa, la que deja huellas que el ojo avispado del investigador sabe valorar. Se habla, y cito, de la nueva historia cultural a través de sus líneas etnográficas y microhistóricas. Viene tratando de configurar un nuevo campo historiográfico en torno al estudio de las materialidades de la escuela. El otro libro que quería compartir con ustedes tiene pie de imprenta de este año, así que está nuevecito, y es producto, como otros que he mencionado, del ISUBI, y no me pagan comisión el ISUBI por promover sus libros. Ni siquiera soy del ISUBI, bueno, pero trabajan muy bien. Cubre, como muchas investigaciones de este instituto, del siglo XVI a XX. Es una de las bondades de las publicaciones recientes, que reúnen estudios de largo alcance o que cubren amplios periodos para ayudarnos a tener una visión de conjunto. Y cubre una vasta área geográfica también, España, Bolonia, Guatemala, México. O sea que hay una globalización en los estudios actuales que permiten comparaciones que antes ni soñábamos poder hacer. Muchos son los temas, los relacionados con el derecho, los grados académicos, las reformas de planes de estudio, la política eclesiástica, la modernidad, los movimientos estudiantiles. Las reflexiones que dieron lugar a este libro son producto de décadas de estudio y análisis, encabezados por un gran historiador de la educación, Enrique González González. Creo que es justo hacerle este pequeño homenaje. Poderes, Educación Superior, título del libro, tiene que ver con la antigua corporación universitaria y sus privilegios. Los maestros y los alumnos se habían congregado en una comunidad, tal como lo hacían los gremios. En esta historia cíclica que vivimos, el sindicato de maestros y la universidad medieval, léase gremio, tienen algo en común.
Los retos que tenemos por delante son abrir nuevos campos cruzados, interdisciplinarios, de historia y sociología, de historia y economía, de historia y etnografía, para entender la transmisión del saber, mucho más allá de los salones de clase. El equipo del ISUE que trabaja con Enrique lleva años explicándose y explicándonos el ambiente en el cual se dio la educación superior, los obstáculos a los cuales se enfrentó, la razón para acceder a ese conocimiento bastante esotérico para nosotros. Los alumnos de hoy se quejan de que lo aprendido en el salón de clases no tiene relación con su vida ni con el trabajo que irán a desempeñar. Fue mucho más el caso antiguamente. Pero ese conocimiento era como abrir las llaves a la cultura reinante, una especie de lenguaje secreto para iniciados. El paso de una educación superior para unos cuantos, que daba acceso a los mejores trabajos en la burocracia y en la iglesia, a ser patrimonio cultural compartido por todos, es una ideal que no hemos logrado todavía. Enrique habla de un problema que hemos mencionado poco en los días de este encuentro, pero que es de fundamental importancia para los historiadores. Las fuentes. Como relata él, a veces los mismos funcionarios de las bibliotecas universitarias no saben dónde están los documentos que tienen que ver con su institución, o están clasificados bajo títulos engañosos que nada decían de su, o nada dicen de su contenido. Tenemos un conocimiento limitado de las 31 universidades establecidas en América Latina en la época virreinal, de modo que estamos lejos de tener una idea panorámica de la educación universitaria, salvo en lugares como México, Guadalajara, el catálogo hecho por Carmen Castañeda, que en paz descanse, Guatemala, Lima y Córdoba, Argentina. Y con esto casi se acaba la lista. Tiene su importancia el tema, como el hecho, por ejemplo, de que se hizo la solicitud para establecer una universidad en Oaxaca, pero la Real y Pontificia de México no quiso ninguna competencia y no permitió su fundación. Sabemos que durante 200 años hizo lo imposible para parar la fundación, una fundación semejante en Guadalajara. El desarrollo tardío de estos dos polos del país seguramente fue influido por ese egoísmo de los borlados de la Ciudad de México. Pasó algo semejante con los obispados. Estas entidades administrativas tan extensas que los parroquianos no podían acudir fácilmente a arreglar algún asunto de disciplina eclesiástica. Pienso que todo esto se relaciona y puedo imaginar las consecuencias derivadas de estas actitudes de ponerles obstáculos a todo para recurrir a la medida, a la mordida como única solución. ¿Se acuerdan que no querían dividir los obispados para no disminuir la cantidad de diezmos que recibía el obispo, ni su poder como jefe espiritual de enormes extensiones de tierra? Todas estas preguntas que hemos mencionado se pueden extender a ámbitos y tiempos mucho más amplios, a toda la historia de México. Y es que de hecho tratamos de hacerlo. Todos hemos cuestionado el modelo pedagógico de cada etapa que estudiamos y al cuestionarlo recurrimos a la gama de temas asociados. Promueve el desarrollo del individuo o de la colectividad. Acentúa la división de clases, etnias, estratos o como quieren llamarlo, siendo incluyente o excluyente. Está estructurado para que haya ganadores y perdedores. Facilita el manejo local de la educación o lo centraliza. Favorece al magisterio o lo atrapa en una burocracia al servicio del Estado o de un grupo de personas. Toma en cuenta a los niños, a los jóvenes. ¿Educar para qué? Tal vez es el primer planteamiento que hacen los historiadores al sacar la pluma al papel o a la compu. ¿Qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene la sociedad como la conocemos hoy día? ¿A partir de cuándo y cómo se convirtió la educación en condición necesaria para la inclusión social?
El gremio nuestro, los historiadores de la educación, los que lo vemos desde afuera, con una mirada de largo alcance, hemos avanzado mucho en la tarea de explicarnos estos temas. Como contaron los colegas de la mesa de historiografía, al referirse al gran proyecto de registrar lo publicado nada más entre 2002 y 2012, llegaron a sus manos casi 3.000 títulos. Tenemos ya un enorme acervo de información acerca de acontecimientos, estructuras, personajes, legislación, finanzas, estadísticas de todo tipo. Se han acumulado los ladrillos, la varilla y el concreto. Hemos construido los cimientos del edificio y estamos en condiciones de seguir para arriba a ponerle piso tras piso de construcción en una historia interdisciplinaria global incluyente. Por supuesto que faltan elementos, pero yo veo el vaso medio lleno. Falta la gran pluma capaz de hacer la síntesis y darnos una historia de la educación en México. Lo hemos intentado con una historia mínima, pero no es más que la sombra de lo que podría ser un libro sobre el tema. Otros lo han intentado ya con grados distintos de éxito y de todas maneras cada generación tiene que reescribir la historia. Este tomo que imagino será una historia recursada más que comparativa, una historia social y cultural sobre todo, donde tiene su lugar la historia institucional primero, para explayarse después en un vaivén entre lo macro y lo micro, lo regional y lo nacional, el individuo y el colectivo, los espacios públicos y los privados, para darnos al final el sentido de todo esto. Nada fácil. Tal vez lo tendremos que dejar en manos de un filósofo. Pero antes de abdicar de nuestra tarea, debemos ensayar las interpretaciones posibles. Siempre es la parte más difícil. Recurrir al archivo, entrevistar a los actores, reunir los datos, eso es lo fácil y hasta divertido. Lo difícil es explicar el conjunto en relación a su momento histórico. Así que termino con una invitación a dar ese siguiente y difícil paso. ¿Quién puede explicar lo que pasa hoy día? ¿Quién puede desentrañar los secretos del pasado? Lo seguiremos intentando. Y con la cantidad de conocimiento y de talento mostrado en estos 3 días del encuentro, no dudo de las grandes contribuciones que se harán en el futuro. Muchas gracias. Bueno, ahora es el momento de la participación. Por ahí está un micrófono, ¿sí? Entonces, quien guste participar, por favor, alce su mano para que le hagan llegar el micrófono. Hola doctora, muchísimas gracias por su compartir. Yo nada más, ahora recordando esto de las fuentes y su comentario respecto a que en las bibliotecas de las universidades está complicado conseguir fuentes. Bueno, nada más también como avisarle a todos que existe en México una red nacional de archivos e instituciones de educación superior, la RENAYES, y es maravillosa porque también tiene como 16 años reuniéndose y pues va a la cabeza, es pionera en realidad en cuestiones de organización y descripción de sus archivos de las instituciones de educación superior, y está entonces representantes de casi las universidades más importantes de todos los estados y de otras muchas instituciones privadas. Y entonces esto también nos da la posibilidad de acercarnos con mejor certeza y facilidad a la información que están contenidos en los documentos. Entonces, bueno, pues nada más es como para compartir, pues justamente es para eso, ¿no?, este encuentro. Y bueno, pues muchísimas gracias.
Pues muchas gracias por recordarnos esto, me parece importantísimo y hemos avanzado mucho en este campo. Cuando hace muchos años andaba yo en archivos sin catalogar, llenos de polvo, yo me acuerdo que les decía al ayudante, si me hace el favor de sacar el ratón muerto debajo de estos paquetes antes de que los empiece yo a ver, por favor. Así que sí, hemos avanzado muchísimo y la mesa realmente está puesta entre fuentes digitales y archivos ya mucho más accesibles al estudiante, al investigador. De todas maneras hay un largo camino que recorrer todavía, pero siempre pienso, si empiezo con lo más fácil, lo que está a la mano, no me va a alcanzar ya la vida para hacerlo. Bueno, creo que los dejé apabullados con la tarea que tienen que hacer. Jóvenes, pónganse a escribir la gran historia de la educación en México. Bueno, buenos días. Muchísimas gracias por la presentación que nos dio. Y bueno, más que nada es un interés particular y sé que usted ya ha indagado un poco al respecto, pero ¿se puede hablar de que tiene cabida o esperanza la educación, bueno, la historia de la educación militar dentro de este gran estudio de historia de la educación en México, o de plano, como dicen, cerramos esa página y nos dedicamos a otra cosa? Perdón, creo que no entendí claramente lo que me quiso decir. Una vez más, por favor. Sí, que, bueno, también un poco como invitación, pero sé que usted ya ha indagado al respecto de la educación militar dentro del panorama de historia de la educación y que no está fuera de la historia de la educación en México. La educación militar. Ajá, entonces sí. Mi pregunta es si hay, digamos, esperanzas para que haya una beta de estudio de esta historia de la educación militar, o, como dicen, o sea, se sigue como que esperando a mejores tiempos. Depende totalmente de qué general o coronel o capitán está al frente del archivo de la defensa. En una época estuvo el general Luis Garfias, que es historiador, entonces pues tuvimos las puertas abiertas y lástima que no aproveché más la oportunidad, ¿verdad? Y en un momento, cuando se hizo ese libro sobre la educación militar, al ejército le interesaba el tema, quién sabe por qué, pero le interesó. Entonces nos dio permiso y claro, aprovechamos para ver 1000 cosas que no tenían nada que ver con la educación militar, ¿verdad? Fue un momento sensacional. Nada más que sí, me acuerdo de un general que se vino a sentar junto a mí una vez a ver qué estaba yo haciendo y rápidamente metí por debajo de lo que tenía los documentos que estaba yo viendo que no tenían nada que ver con lo que había yo pedido, y todavía no los trabajo porque no quiero que manden a arrestar al pobre que me los dio, ¿verdad? Porque tienen sus manías ahí en defensa. Pero depende mucho de las circunstancias. Ese archivo, por ejemplo, tiene muchas cosas bien interesantes, y la biblioteca de la Secretaría de la Defensa también. Y bueno, de repente hay acceso libre y de repente no se puede ver ni siendo general del ejército, ¿verdad? Entonces, pues los tiempos cambian y yo creo que por supuesto que hay la esperanza de seguir trabajando este tema. Es como los archivos eclesiásticos, depende del señor arzobispo, porque no voy a decir nombres, pero ha habido casos en que todo estaba arreglado y todos los permisos y todo que sí, ahí a la mera hora, con la pena, pero no se puede ni pasar por el umbral. Entonces, pues, depende, pero no hay que perder la esperanza. Yo también ahí veo el vaso medio lleno, con la información que anda volando por ahí ya, podemos avanzar muchísimo en esos campos. No hay que perder la esperanza. Acá hay otra participación. Bueno, querida, como siempre, realmente nos dejaste apabullados, ¿no? Y yo creo que la realidad es que hay muchas preguntas, porque tocaste muchos aspectos interesantes y, como señalas, muchas ausencias, ¿no?
los que hemos sido maestros de historiadores, o ya no quiero presumir y decir formadores, pero bueno, al menos hemos estado en el aula. Yo lo que sí he notado, y quisiera tu opinión, es que yo les digo, vivimos la última etapa del positivismo, mi generación, ¿no? Era el documento, y bueno, quien descubrió un documento inédito, o sea que nadie lo había trabajado y lo publicaba en una revista y era guau, ¿no? Y en cambio ahora yo veo en las universidades, en la formación de historiadores, la gran amplitud, o sea, ahora trabajan imágenes, trabajan la televisión, trabajan, y les digo, bueno, es que estamos viviendo una etapa en que creo que se puede trabajar de todo. O sea, tú hablaste de los letreros y mucho, pues ahora en los símbolos, hasta en la música, como tú bien lo señalaste. ¿Qué perspectivas o qué situación, no digo preocupación, sino qué posibilidades ves tú en esta amplia gama de que pudiéramos perdernos en lo sustancial? Siempre nos podemos perder. A la hora de entrar en un archivo nos podemos perder. A la hora de entrar en una biblioteca y darnos cuenta de que hay 20 libros sobre el tema, nos podemos perder. El hecho de que haya más variables no implica necesariamente que no podemos tener una idea muy clara de lo que andamos buscando, sobre todo si estamos buscando recrear un ambiente o una mentalidad o un sentido, porque al fin y al cabo lo que tenemos que encontrar no es tanto el dato, que ya tenemos muchísimos, y bueno, podemos seguir juntando datos, no tiene nada de malo, pero lo que tenemos de alguna manera que hacer es reflexionar sobre ese mundo de información y tratar de entender qué sentido tenía ciertas actitudes, o por qué se dieron ciertas actitudes, o por qué se dieron ciertos procesos, todos esos procesos educativos dentro del contexto de su sociedad. Entonces, bueno, yo les decía se los digo a los jóvenes, pero este es un proyecto a muy largo plazo, es como el coñac, entre más añejo, pues más sabroso. Los historiadores, bueno, ahora sí en defensa propia, entre mayor edad tienen, pues tal vez más conocimiento, más capacidad de reflexión, bueno, ese es lo ideal, esa es la meta, que puede uno, inclusive al final prácticamente de una vida profesional, poder reflexionar acerca de qué significa todo eso, qué ha significado, y tratar de escribir un gran ensayo, sería lo ideal, ¿verdad? Un gran ensayo tamaño libro, sobre el sentido que tiene la historia, en particular de la educación, que ha significado para este país y para este pueblo, o estos pueblos en su conjunto, que es muy difícil hablar de este conjunto. ¿Cómo hacerle? Apenas estamos en la etapa de hacer las preguntas, pero de ahí a poder tener las ideas iluminadas, de realmente explicarle a uno mismo, explicarse a uno mismo, explicarle al lector qué sentido ha tenido, a dónde hemos llegado, qué ha significado el camino mismo, pues es muy difícil. Entonces el número de factores no creo que altere el producto. Tenemos que meditar cómo hacerle para incorporar dentro de esta síntesis que hay que formular, pero a través de la meditación. A lo mejor hay que retirarse a un monasterio budista durante 6 meses a meditar el asunto. No sé cuál es la técnica ni la metodología adecuada, ¿verdad? Pero de alguna manera, ¿cómo saber finalmente qué ha significado todo eso? Es el gran reto para mi gusto. Y eso no implica, no me preocupa el no encontrar el camino o perderme ahí en el berenjenal. Me preocupa no tener la capacidad de entender finalmente qué significa todo eso.
Buenos días, doctora, y pues mucho gusto en haberle escuchado. De todo lo que comentó me surge la siguiente duda. ¿Hay estudios que aborden la percepción que tuvo la cultura letrada respecto a la presencia de letreros? Qué buena pregunta, muchas gracias por la pregunta. Bueno, yo lo mencioné en algún escrito que hice hace mucho tiempo, de cuando empiezan a surgir estos letreros dentro del contexto de una historia de la lectura en México, cuando empieza, como parte de ese, pues ese periodo en que se empieza a volver necesario saber leer, cuando antes pues no había esa necesidad, ¿no? Pero de ahí en fuera no creo que se haya, no conozco, no sé, pero no conozco algún trabajo un poco más extenso que se haya hecho. Yo lo mencioné, creo, en ese libro de la historia de la lectura en México, pero es una mención, no pasa de ahí, un par de ejemplos y ya. Pero es un tema bonito, yo creo que se podría extender mucho más. Y sobre todo ese letrero de la escuela me fascinó, ¿verdad? A los niños pobres, pues ahora sí ya sabemos a quién va a ir a una escuela lancasteriana, ¿verdad? En fin, la escritura también como modo de diferenciar distintos sectores de la población. Ahora sí todavía en una forma más grave, más aguda, poniendo letreros, que ahora sí quien puede leer el letrero puede y quien no puede leer el letrero pues no. Y seguimos con el código de colores hasta la fecha, ¿verdad? Para que la gente pueda identificar los camiones por color y no por letrero. Entonces, pues ese cambio, ¿cuándo se da y qué importancia tiene? En fin, es un tema bonito. Yo creo que se podría adentrarse un poco más en... Hola, muchas gracias. Estoy totalmente de acuerdo con usted en que el estudio de cuestiones como la localización de la escuela, las características arquitectónicas, la distancia que uno tiene que recorrer para llegar a ella, son esenciales para comprender lo que ocurría allá dentro del centro escolar y sus efectos, ¿no? Pero también, por otra parte, quisiera, no sé si usted tuviera alguna sugerencia, ¿cómo podemos nosotros cuidar nuestra sensibilidad hacia el caso de estudio? Finalmente, no es lo mismo, dependiendo de las cuestiones ambientales, ¿no? Temperatura, insolación, humedad, por poner una situación, el tipo de calzado, si es transportándose encima de un animal, la pie, etc. Y son cosas en las que a veces podemos caer en una especie de pues, etnocentrismo citadino del siglo XXI para querer evaluar esas realidades que además son sumamente plurales y que no se viven de la misma manera en una comunidad que en otra, ni en una década que en la siguiente, ¿no? ¿Qué nos podría recomendar para abordar todas estas características que usted nos invita a explorar, pero sin caer en nuestras sensaciones personales, en la realidad a la que estamos acostumbrados? Gracias. Pues yo creo que una manera de acercarse a esas otras realidades, porque la pregunta básicamente es esa, ¿cómo podemos sensibilizarnos hacia otras realidades muy distintas a las nuestras o a las actuales, que siempre es el reto del historiador? En el caso del siglo XIX tenemos un cuerpo de literatura, de autores, un corpus muy extenso de costumbrismo que nos ayuda muchísimo a entender un poco cómo eran las circunstancias. Yo ocupé mucho en una época en la enciclopedia Estadística del Estado de México de 1853, que da las distancias entre un pueblo y otro y que se había que pasar por un puente, el río que siempre se llevaba el puente, cosas por el estilo. O sea, va uno armando un poco las piezas del rompecabezas. Pero los textos costumbristas, junto con algunos textos gubernamentales que hablan de las condiciones de que hay que construir carreteras y caminos o no sé qué, ayudan mucho a tener eso. O alguna idea de eso. Pero la otra cosa es que dentro de la vida citadina se están produciendo situaciones que reproducen estas dificultades que tenían los niños para asistir a la escuela antiguamente. El hecho de que para llegar en camión a la UNAM en la Ciudad de México hay estudiantes que salen a las 5 de la mañana para llegar a una clase de las 8,
Y ya estaba yo durante años y años y años diciendo, bueno, pónganse de acuerdo, 10 minutos de tolerancia, 10 minutos de tolerancia. A las 8:10 nadie entra. Después de que alguien había estado 3 horas en el camión y claro, no pasó el tiempo el camión y pues no era culpa del estudiante. Pero por otro lado, pues cómo maneja uno una clase. Entonces, pues siempre me daba un poco de culpa, no mucha, pero sí un poquito de culpa. No puede entrar, ya empecé la clase, una pena. ¿No? Pero el pobre ha estado desde las 5 de la mañana en el coche, en el camión, ¿verdad? De guacolotero y sin poderse sentar ni siquiera porque estaba reventado. Entonces, estamos reproduciendo hoy en día situaciones que son muy difíciles también. Y si uno es sensible a este tipo de cosas, inclusive de la vida urbana actual, puede uno fácilmente entender los problemas que había en otro tipo de realidad. Entonces es cuestión de, yo creo que ser observador de la vida alrededor de uno y viajar lo más que puede uno a la provincia, andar por los mercados, subir los cerros, hablar con la gente, ver a los niños que están vendiendo chicles en la esquina. En fin, hay fuentes ahí que efectivamente no están en los archivos, que nos dan las pistas, que nos permiten adentrarnos en ese gran problema de entender qué significa para el niño que está vendiendo chicles ir o no ir a la escuela, qué sentido tiene la educación formal en una sociedad como la nuestra, que de todas maneras discrimina contra los que no tienen doctorado. Los que no tengan doctorado aquí, salgan por favor, ya no tienen derecho ni de estar aquí. No se puede, o sea, estamos llegando a unos niveles de insensatez realmente muy absurdos. Entonces, convivir lo más que se pueda con otras realidades, creo yo que es la única manera de sensibilizarse a ellas y transmitir ese conocimiento que va uno adquiriendo a lo que va uno escribiendo. Porque el historiador no es objetivo, la objetividad no existe, ni va a existir nunca jamás. Lo único que hay son distintas sensibilidades y si uno puede ir desarrollando una sensibilidad más amplia, tal vez se acerca uno más a poder entender lo que ha pasado antes en este país, que al fin y al cabo es lo que estamos tratando de hacer. Buenos días, muchas gracias por sus palabras. Hablando un momento acerca de la tradición oral y la cultura escrita. La cultura escrita sí. Y la tradición oral. ¿Cómo reconstruir ese contexto? Porque evidentemente la cultura escrita deja rastros, deja documentos, pero ¿cómo conocer qué se decía en esa tradición oral? ¿Cómo se transmitía si es evidente que no deja muchos rastros? ¿Qué experiencias ha tenido para poder reconstruir esta parte que a veces tiene mayor peso que la cultura escrita? ¿Cómo lo ha trabajado? ¿Qué experiencias ha tenido? ¿Cómo ha tratado de reconstruir esa parte de la oralidad? Mire, en mi caso particular he trabajado muy poco ese campo, así que no le puedo hablar de experiencias personales. Pero hay casos como este que mencioné de Antonio García Cubas, que empieza a reproducir el diálogo, o más bien el habla cotidiano de la calle, de la gente que no tiene ninguna educación formal. Y a través de eso pues hemos empezado a entender un poquito la mentalidad, porque obviamente una de las reflexiones de las manifestaciones de la mentalidad de un individuo es la manera como habla. Hay especialistas en el tema, que no soy yo para nada, y yo creo que en los archivos de historia oral hay un gran acervo de información de este tipo. El Instituto Mora en México durante muchos años, por ejemplo, hizo un trabajo fantástico de entrevistar a los sobrevivientes de la Revolución Mexicana. Y hay otro archivo, no sé si está aquí Luz Elena Galván, que ¿dónde está Luz Elena? No la veo. Bueno, que si no mal recuerdo, ella ha trabajado mucho con un archivo de historia oral de los maestros. Y hay distintos archivos de ese tipo que rescatan
ese conocimiento de la cultura no letrada. Y yo creo que eso y las entrevistas es realmente la única manera como se pueda, bueno, no es la única, pero sí una manera importante de ir acercándose a ese conocimiento. Vamos con la última participación. Hay dos, perdón. Aquí adelante y luego allá atrás. Ana, verdaderamente con todo el recorrido y la reflexión que hiciste, sí, comparto con Mara que sí nos dejaste apabullados, pensando múltiples cosas, repensando qué podemos comentar contigo sobre esto. Pero dejando mis intereses personales, yo quisiera preguntarte, y esto es una cuestión más de reflexión sobre el reto que tiene hoy en día el historiador, frente a toda esta política nacional, que yo la he vivido en mi institución de educación superior, sobre de valorar el trabajo del historiador, sobre todo cuando en las instituciones de enseñanza superior, como la mía, ya no es reconocido o nos invitan, nos instan a realizar trabajos mucho más operativos y aplicables y que den respuesta a una necesidad, dígolo así, mercantilista totalmente, que pueda aplicar y hacer cambios a las estrategias actuales. Y no nos los dicen directamente, pero sí, por ejemplo, para pedir un periodo sabático, los temas de historia no tienen apoyo, para participar en PRODEP no hay, si no estás haciendo un tema de política educativa y no del pasado. Los mismos estudiantes que llegan no reconocen el valor de la historia porque no van a tener un apoyo de COMECYT o de CONACYT si no están haciendo cierto tipo de investigaciones que sean más aplicables, ¿no? en este sentido. En ese sentido, ¿cómo vive el Colegio de México, en la institución donde esta situación o no la vive y todavía hay este privilegio de poder hacer investigación que nosotros decimos de tiempo remoto y no ahora de tiempo presente, que es lo que yo he trabajado con mis estudiantes? Trabajamos una problemática actual, pero yo siempre los invito a reflexionar sobre esa construcción del pasado para poderse explicar el presente, y así le doy sentido a la utilidad de la historia. Pero ¿cómo vive el Colegio de México esta situación o no la vive y qué recomendaciones nos darías? Bueno, me da hasta pena decirlo, pero el Colegio de México es un lugar súper contra privilegiado y pues he podido hacer ahí lo que se me ha antojado desde siempre y todavía no me corren, así que pues es una maravilla. No tenemos ese problema de ninguna manera, pero obviamente no es el caso en todas partes. Y bueno, es una pregunta un poco, es una respuesta un poco frívola, pero pues hay que hacer la revolución, ¿verdad? Hay que imponerse en estas instituciones que no reconocen el valor de la historia. Es un problema mucho más amplio. La tendencia hoy en día es ser más eficiente, resolver los problemas inmediatos, que todo sea operativo, como acabas de mencionar, ¿verdad? Pues es pelearse con el sistema, es verdaderamente una pregunta que no puedo contestar, más que ir poniendo un pequeño grano de arena, insistiendo en la importancia que tiene la historia. Es como introducir la materia de historia en los tecnológicos, pues poco a poco se ha podido lograr y ahora sí hay una conciencia de que pues no hace daño, por lo menos un pequeño curso preliminar, barniz de cultura de la historia, ¿no? Bueno, algo se va logrando. Ojalá que entre los mismos maestros pues poco a poco se vayan dando cuenta de que sobre todo los jóvenes de tu generación, etcétera, que vayan finalmente a entrar en puestos directivos. Ojalá que haya un cambio ahí generacional y que algún día pues, se dé su debido lugar a la historia. No tengo
más idea de cómo manejar un ambiente de ese tipo, porque pues he llevado, te digo, ya sabes, una vida muy privilegiada. Doy gracias al colegio de haber podido hacer lo que se me antojaba todos estos años y muy a gusto. Hola, buenos días, un gusto conocerla. Mi pregunta es sobre el papel de las madres o de las mujeres educadoras y ahora cómo lo percibe en la actualidad. ¿Cómo las perciben quiénes, perdón? ¿Usted cómo percibe la educación de las madres? Por ejemplo, el grado profesional de una mujer que tiene que ver ahora en el futuro de sus hijos. ¿En el sentido de que ella no los está cuidando personalmente o en qué sentido? No, ¿qué futuro tendrán esos niños? O sea, si está garantizado que estudien o no, o si es un factor. Sí, pues parece que está comprobado, bueno, no soy socióloga y no me he metido mucho en el asunto, pero parece ser que entre mayor nivel educativo de la madre, más fácil es que tenga acceso a niveles superiores de educación el hijo. No, hay una correlación ahí, parece que es muy clara, entre el nivel educativo de la madre. Entonces es importantísimo, pero lo que no hemos escrito acerca de eso, hay muy poca literatura, es acerca de lo difícil que fue en el siglo XIX, por ejemplo en el XX, que los niños salieran adelante cuando había una mortandad infantil y de las madres muy alta en México. Acuérdense que en 1900 el promedio de vida todavía era 25 y 30 años de edad. Entonces estos niños que sobrevivían en familias donde la falta de la madre por muerte materna o porque había una muerte en la familia, porque murió el niño recién nacido, porque se murió el abuelito, lo que fuera, era un factor casi diario. Y eso influye mucho en la asistencia a la escuela, influye en el ambiente del hogar, la posibilidad de estudiar o no estudiar. Hablamos de la inasistencia a la escuela, por ejemplo, del siglo XIX, que los padres no tienen interés en mandar a los niños. Pues no es tanto eso, sino que hay toda una serie de factores que no hemos visto más profundamente cuáles son. Y me parece que el papel de la situación, ni siquiera el papel, la situación de la madre en esas familias, todas las familias, es fundamental. Ahora que haya mucho mayor número de madres profesionistas, yo creo que es una enorme ventaja para los niños, no cabe la menor duda. Siempre me sentí culpable como cualquier mamá de dejar a mi hijito cuando iba yo a trabajar, y un buen día ya en la prepa le dije, bueno, mijito, platícame, ¿te has sentido privado de tu madre a lo largo de todos estos años? Y dice, no, por lo menos si te hago una pregunta, sabes o contestarla o en dónde puedes encontrar la información. Y los demás niños pues no pueden hacer eso con su mamá, así que no tengo problema, dijo. Bueno, menos mal. Bueno, para cerrar la conferencia les pido un aplauso para la doctora Ann, para cerrar este espacio. Y a continuación el doctor Salvador Camacho Sandoval hará entrega del reconocimiento respectivo. Muchas gracias. Bueno, la Sociedad Mexicana de Historia de la Educación y la Universidad Autónoma de Aguascalientes otorgan la presente constancia a la doctora Anna Stapledine por su participación como conferencista magistral con su trabajo, apuntes sobre la nueva historiografía educativa. Aguascalientes, Sabas, 5 de noviembre del 2016, firma el rector de esta universidad, el maestro de administración Mario Andrade Cervantes, y su servidor como presidente de la Sociedad Mexicana de Historia de la Educación. Muchas gracias.